Bueno, vamos a continuar con la segunda cápsula de test de hipótesis, ¿ya? A partir de donde la habíamos dejado anteriormente. Ok, entonces, espero que quede clara. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para que con esto ustedes tengan una idea más o menos aproximada de lo que son test de hipótesis y, por supuesto, no hay ningún problema en que ustedes me escriban o me llamen para alguna duda. Entonces, vamos a compartir pantalla. Qué extraño. No me había pasado hace tiempo esto. Entonces, vamos a nueva función, compartir pantalla. Entonces, habíamos quedado más o menos en esta parte. Habíamos visto que existían 4 situaciones posibles cuando uno hace un test de hipótesis con respecto a la verdad o falsedad de nuestras decisiones, las decisiones que tenemos que tomar en cuenta en función de la base de datos. Okay. Ya, por eso me confundí un poco, porque había cambiado un poquito la diapositiva para que quedara algo más claro. Cuando trabajemos nosotros en cuestiones estadísticas, no vamos a trabajar con cuestiones del tipo de que si vale por el EA o si tenemos un dilema del juez. Vamos a empezar a acercarnos al tipo de cosas que vamos a hacer. Y una es con probabilidades. Por ejemplo, si yo tengo una moneda, ¿ya? La hipótesis nula debería ser que esta moneda es justa. Es decir, estamos hablando de la inocencia de la moneda. La moneda no es una moneda tramposa. ¿Ya? Y por lo tanto, existe una hipótesis nula en la cual la probabilidad de sacar cara a un medio, lo cual implica que la probabilidad de sacar sello también es un medio. Ahora, obviamente tiene que existir una hipótesis alterna. Entonces la hipótesis alterna va a ser que la probabilidad de sacar cara no es un medio. No voy a decir que sea mayor un medio o menor un medio. Sencillamente no es un medio. Es decir, yo no estoy diciendo que está trucada la moneda hacia un lado o hacia otro, sino que sencillamente estoy diciendo que la moneda está trucada, de alguna manera. Un ejemplo 2, generalmente las hipótesis nulas se escriben en términos de igualdades por cuestiones prácticas matemáticas, pero cuando estamos trabajando con un supuesto que ya está más o menos consolidado desde el punto de vista científico, como por ejemplo la expectativa de los hombres, de vida de los hombres con respecto a las mujeres, está bastante claro que los hombres, por diversos motivos, viven menos que las mujeres. Entonces, si alguien quiere decir, oiga, ¿sabe que en tal lugar, en tal isla, en tal país, se produce una cosa extraña y las mujeres viven
eh, menos que los hombres. Entonces ahí tendríamos una hipótesis nula, una hipótesis que no es la convencional y tendríamos que defenderla. Es decir, la carga de la prueba cae sobre el que tiene que romper la hipótesis que son aceptadas por la ciencia. Es decir, la ciencia va a aceptar que ustedes les cambien los paradigmas, que digan cosas nuevas. Pueden decir, no sé, por poner un ejemplo extremo, que el cigarro hace bien a la salud, por poner un ejemplo absurdo, ¿ya? Pero si quieren decir una cosa como esa, o que la homeopatía funciona y que cura el cáncer, tienen que colocar mucha evidencia, ¿no? Entonces, eh, bueno, resumiendo, en general la hipótesis no va a ser de este tipo, sino que va a ser una hipótesis de igualdad. Y vamos a tener 4 situaciones. Primero, hay un verdadero estado de la naturaleza, que es que la hipótesis nula es verdad o la hipótesis alterna es verdad. No existe un intermedio, no existe un tercero excluido. Y en base a a los datos, a la evidencia que nosotros tenemos, vamos a rechazar o no rechazar la hipótesis nula a favor de la hipótesis alterna. Por lo tanto, puedo cometer errores y puedo achuntarle, o sea, puedo no estar errado. Por ejemplo, si yo rechazo a la hipótesis nula a favor de la hipótesis alterna y la hipótesis alterna es la verdad, entonces estoy tomando una decisión correcta. Análogamente, si la hipótesis nula es la verdad eh, y yo digo no rechazo la hipótesis nula, estoy tomando una decisión correcta. Cualquier otra alternativa que yo elija va a ser un error. Y cuando yo digo que la hipótesis nula es verdad, cuando yo estoy rechazando, o sea, cuando yo rechazo la hipótesis nula, es decir, me estoy equivocando porque la hipótesis nula es la verdad, el verdadero estado de naturaleza, que no lo conocemos, no tenemos acceso a ese verdadero estado, vamos a cometer un error grave que se llama error de tipo 1. Y el otro tipo de error no es tan grave, pero es un error y es un error de tipo 2. ¿No? Uno puede entonces rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula, pero uno no acepta las hipótesis, ¿ya? Desde el punto de vista del lenguaje que nosotros usamos, aquí no se aceptan hipótesis definitivamente, sino que se rechazan o no se rechazan. Uh-huh. el, el meollo del asunto acá está en un concepto que se llama p-valor, ¿ya? A partir del p-valor, el famoso p-valor, yo voy a tomar una decisión con respecto a si yo rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Si el p-valor es chico, yo voy a rechazar la hipótesis nula. Si el p-valor es grande, no voy a rechazar la hipótesis nula. Bueno, ¿y en qué consiste ese p-valor? Lo vamos a ver a través de un ejemplo. Y el ejemplo se trata de que yo tengo un primo que se llama Carlos y que él afirma que si mira las manos de las personas, él puede decir en qué estación del año tú naciste. Bueno, no hay ninguna razón para creer en eso. Por lo tanto, la hipótesis nula es que Carlos está mintiendo. ¿Ah? Es decir, el peso de la prueba cae sobre Carlos. Carlos es el que debe demostrar que él tiene razón eh, y que puede adivinar. Entonces lo que tenemos que hacer es lo que hizo Fischer. O sea, no es lo que tenemos que hacer, una opción de lo que podemos hacer es lo que hizo Fischer. Es decir, hacer una prueba estadística, un test estadístico. La idea de que ese test estadístico nos dé un número, ¿ya? Un número
frente al cual yo pueda decidir la veracidad de los hechos de Carlos mediante algún criterio de validación. Es decir, yo pongo un criterio primero, después de ese criterio yo obtengo un número, y si ese número tiene ciertas características en función del criterio de validación, yo voy a rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Esto puede sonar un poquito enredado al principio, pero lo vamos a ir aclarando poco a poco a través de ejemplos. ¿Ya? Entonces, como dijimos al principio, lo primero que tenemos que hacer es una prueba estadística. Entonces, la prueba estadística que a alguien se le ocurrió no es una prueba muy exigente, pero es una prueba y Carlos deberá adivinar la estación del año en que nacieron 6 personas. Adivinar la estación del año en que nació una persona es un cuarto. Y adivinar la estación del año en que nacieron 6 personas es un cuarto elevado a 6. Es decir, si ustedes agarran la calculadora, y quiero ver la calculadora por acá, vamos a verla, ¿no? Yo puedo decir que tenemos un cuarto de probabilidades, 0,25 probabilidad de achuntarle a cada uno. Pero eso tiene que hacerlo 6 veces. Y como son eventos independientes, yo multiplico por 6. Perdón, no multiplico por 6. Me confundí. ¿Ya? Pero, perdón, la probabilidad perdón, voy a hacerlo de nuevo, un cuarto es 0,25 y eso yo lo voy a elevar a 6. Entonces, la probabilidad de que una persona le achunte a los 6 es 0,000244. Si yo lo quiero poner en términos porcentuales, la probabilidad de, por puro azar, achuntarle a los 6 personas es 0,02%. Entonces, es una probabilidad muy baja. Por lo tanto, si Carlos lograra adivinar, podríamos rechazar la hipótesis que tenemos de que Carlos no es un adivino, que no es un chanta, y que él tiene algún método para adivinarlo. ¿Ya? O por último, está haciendo trampa. Toda prueba tiene que tener un valor de la prueba que va a ser el número de aciertos. El número de aciertos lo vamos a colocar nosotros. Es decir, yo puedo decir, bueno, te voy a creer siempre y cuando le achuntes a los 6, o a 5, o al menos 4. O al menos 4. Ese valor de la prueba depende de nosotros. Nosotros vamos a decidir qué tan estrictos vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, a partir del valor de la prueba, que va a ser el número de aciertos, yo voy a usar un criterio de validación. Y mi criterio de validación va a ser que si acierta 4 o más personas, le vamos a creer. Porque si ustedes calculan la probabilidad de achuntarla a 4, a 5 o a 6, es una probabilidad que no es tan baja como la que yo les acabo de calcular, pero sigue siendo una probabilidad baja y por lo tanto algo dice sobre las capacidades extrañas que tendría mi primo Carlos para adivinar la estación. La hipótesis nula siempre es la hipótesis conveniente desde el punto de vista de que no tenemos por qué creer en los ovnis, no tenemos por qué creer en adivinaciones, no tenemos por qué creer que una solución homeopática, que en el fondo es esencialmente agua, te va a hacer algún tipo de efecto en la salud. Por lo tanto, el peso de la prueba
cae el peso de la prueba cae en la persona que quiere demostrar algo. ¿Ya? Por lo tanto, la hipótesis nula va a ser que Carlos no adivina la estación de nacimiento de la gente. ¿Mm? Y, por supuesto, que la hipótesis alternativa va a ser lo contrario. Carlos adivina la estación de nacimiento de la gente mirándole las manos. Supongamos que se lleva a cabo el test, se lleva a cabo la prueba. Entonces, 6 personas le entregan las manos a Carlos y Carlos acierta en 4 ocasiones. No le achuntó a 6. Ahora, ¿qué tan probable es achuntarle a 4 si Carlos no tuviera un método, si no tuviera ninguna capacidad especial? ¿Es difícil achuntarle a 4 de 6? Bueno, eso lo podemos calcular a través de la distribución binomial, con una probabilidad de éxito de aproximadamente 0,25. No todas las estaciones del año duran lo mismo, pero vamos a aproximar a que todas las estaciones del año duran un cuarto del año. Tenemos un n igual 6, es decir, vamos a hacer 6 veces el experimento, y el número de éxito va a ser 4, 5 o 6. ¿Ya? Porque de eso se trata, es decir, vamos a trabajar con los éxitos que tuvo Carlos y a ello les vamos a sumar la probabilidad de haber tenido 5 y 6 éxitos. Esa probabilidad que se suma no favorece a Carlos, porque aumenta el p-valor. Y el p-valor tiene que ser lo más chico posible para validar la posición de Carlos. No vamos a usar un k igual a exactamente a 4. ¿Ya? La probabilidad de chuntarla a 4 es una cierta probabilidad, la probabilidad de chuntarla a 5 es otra, y 6 es otra. Y la probabilidad de chuntarla a 4, 5, 6, como son eventos independientes, se suman. ¿Ya? Y eso nos va a dar un p-valor que es 3,76%. Y como yo quiero que el p-valor sea lo más chico posible, tomar en cuenta lo que hizo Carlos, ¿ya? Y lo que no hizo, que es achuntar las 5 y a 6, no favorece a Carlos. ¿Ya? Esta probabilidad, que es achuntarle a esto, o tener un valor aún más contrario a la hipótesis nula, es decir, la hipótesis nula te dice que no le vas a achuntar a 4. ¿Ya? Si tenéis 6 personas, le vas a achuntar a 6 dividido por 4. ¿Ya? Ese va a ser el porcentaje de acierto promedio si tú trabajas con este tipo de probabilidades, si estás trabajando al azar. ¿Ya? La cuestión es que me dio una probabilidad, que es 0,0376, que escrito a modo de porcentaje es 3,76%. Ese es el famoso p-valor del test. Y el p-valor ha sido la herramienta más usada durante el siglo XX para la validación científica y tiene muchas críticas. Es decir, a partir ya del siglo XXI ya no podemos estar, se le han hecho muchas críticas al p-valor. ¿Ya? Pero tenemos que, para criticarlo y entender cuáles serían las fallas, cuáles serían las críticas que se le hacen, entendamos bien de qué se trata y después lo vamos a criticar. Ahora, ese valor es pequeño, 3,76, y hay una regla, que es la del 5%, que no tiene nada especial ese 5%, es sencillamente un número razonable que uno se pone. Entonces, cuando tengamos un p-valor menor a 5%, podemos ponernos más exigentes y exigir un p-valor más chico, 1%, o más chico, 0,1%. O no podemos ser tan exigentes, a lo mejor, con 10% no alcanza. Pero si estamos usando el criterio del 5%, rechazamos la hipótesis nula
y decimos que Carlos sí sabe adivinar la estación de nacimiento de la gente, a pesar de que se puede haber equivocado, ¿ya? Porque de todas maneras haberle acertado a 4 de 6 no es fácil, y eso indica con mucha probabilidad de que Carlos no está chamullando. ¿Mm? Ahora, ¿qué es un p-valor? Un p-valor es un valor asociado a un test estadístico, ¿ya? Es la probabilidad de encontrar el valor que se dio en el test, suponiendo la hipótesis nula cierta, o un valor más desfavorable a la hipótesis nula, suponiendo la hipótesis nula cierta. Siempre, y esto por favor grábenselo, anótenlo y anótenlo en la pizarra y hagan un papelógrafo y péguenlo en la pared, en el auto, en la billetera. Siempre cuando uno trabaja con test de hipótesis, uno trabaja con el supuesto de que la hipótesis nula es cierta. Después, con los datos que nosotros tenemos, podemos rechazar o no rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Pero siempre trabajamos bajo la base de que la hipótesis nula es cierta. Y si si las condiciones y las evidencias van en contra de el supuesto de que la hipótesis nula es cierta, y recién rechazo la hipótesis nula. No sé si se entiende la idea, ¿ya? Entonces, la idea es que la probabilidad de que Carlos esté mintiendo es baja. O sea, deberíamos inclinarnos por pensar de que Carlos tiene un método, tiene una forma, o está haciendo trampa de algún modo, de que tiene un método de adivinación o de hacer trampa, lo que ustedes quieran. ¿Mm? Ahora, les puedo decir que no existe ninguna evidencia de que existan personas que tengan capacidades paranormales, ¿ya? Es decir, se han hecho muchas pruebas, existe un premio de $1.000.000 para una persona que pruebe tener algún tipo de capacidad paranormal de cualquier tipo, adivinatoria, ver el futuro y todo eso. No, nadie ha logrado hacerlo. O sea, en condiciones controladas no se pueden. Es decir, toda la gente que ha logrado hacer eso hace trampa. Y la gente que se comunica con los muertos, hasta donde yo sé, son personas que se están aprovechando del dolor de la gente. Cuando tenemos un valor menor a 5%, y el 5% es el criterio que yo usé, vamos a decir que la prueba es estadísticamente significativa. Y esa es la característica esencial de que se le critica a las pruebas. Vamos a dejarla así, vamos a trabajarla como que todo esto está bien, no está completamente mal, llevamos muchas décadas trabajando con esto, por lo tanto no es una cosa que esté totalmente tirada a las mechas, pero lo que vamos a decir es que la prueba es significativa. Significativa, estadísticamente significativa, es que tenemos un valor, un p-valor chico, suficiente como para rechazar la hipótesis nula. Y lo que quieren los estadísticos y lo que quieren la gente que trabaja en salud y que trabaja en economía, que trabaja en eso, es tener p-valores chicos, porque es mucho más cool rechazar hipótesis nulas, rechazar hipótesis aceptadas, que quedarse con la hipótesis establecida y entonces hay un sesgo de publicación, digamos. O sea, generalmente cuando no se rechaza la hipótesis nula, la gente no publica porque es fome, digamos. La gracia es rechazar hipótesis nulas, ¿ya? Ustedes se pueden imaginar que hay mucha gente que hace trampa. Entonces, definición, p-valor. Es el p-valor de una prueba estadística
es la probabilidad de encontrar el valor que se dio en la prueba, o uno más desfavorable a la hipótesis nula, suponiendo la hipótesis nula cierta. Vamos a ir asimilando de a poquito este concepto. ¿Ya? Es decir, devolvámonos un poco. ¿Cuál es la probabilidad de haber encontrado de que Carlos haya adivinado 4 estaciones del año que nació una persona, o 5 o 6, que aún va más en contra de la hipótesis nula? Porque la hipótesis nula dice que Carlos no adivina nada. Entonces, la probabilidad de haber encontrado eso a un valor aún más contrario a la hipótesis nula, eso es el p-valor. ¿Ya? Suponiendo que la hipótesis nula es cierta, suponiendo que Carlos no sabe. ¿Ya? Entonces, cuando ese p-valor es chico, uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Parece que el supuesto con el cual yo estuve trabajando no era el mejor supuesto y lo puedo rechazar. El supuesto es que la hipótesis nula es cierta, y cuando yo rechazo el supuesto digo, ¿sabes qué? Me voy a quedar con la hipótesis alterna. ¿Ya? Llevamos 23 minutos y vamos a dejar hasta acá esta cápsula número esta cápsula número 2, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo en las siguientes también en cápsulas de, ojalá de no más de 20 minutos, un poquito más, para que puedan tener esos periodos en los cuales ustedes pueden en 20 minutos en una micro, en un taxi, en el auto, si no están manejando, ir aprendiendo algo. ¿Ya? Ahora, de todas maneras, es importante que vayan viendo el video. ¿Ya? Entonces, ponemos en pausa y colocamos fin y vamos a subir esto a YouTube, porque la última vez que subí esto llegó mi amigo Gaffiter y se me olvidó apagar el micrófono y nos pusimos a hablar de cosas de nosotros y eso no les compete a ustedes. ¿Ya, chiquillos? Así que, cariño. ¿Ya? Vamos a seguir subiendo un par de cápsulas más.